La verdad que lo que a nosotros nos impulsó a hacer el estudio fue el dato sobresaliente, digamos, de las PASO, que se batió el récord de ausentismo, ¿no? Claro. Digamos, para una elección presidencial, sea primaria o general, se batió el récord de ausentismo. ¿Cuál es el promedio del 83 ahora? Del 83 hasta ahora es el 81,12. Muy alto. 81,12. Si tomamos las últimas elecciones donde hubo primarias, ese promedio baja un poquitito nomás, al 80 y monedas. Es decir que es dable esperar una alta concurrencia el domingo. En las PASO promedio fue 60 y pico. El promedio de las PASO es más bajo. El antecedente al 2023 con el índice más bajo fue en 2015. Con un 74, nosotros tuvimos el 70 de asistencia en el 2015, pero la buena noticia es que en 2015 el salto entre la PASO y la general fue del 6% y alcanzó el 81, casi claro, el promedio con el que venimos, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos impulsó era revisar ese récord, si se había dado en la historia de la vuelta de la democracia desde el 83 hasta ahora. Y ese 6%, ¿cuántos millones de votos son? Bueno, nosotros establecimos en el estudio que la posibilidad de nuevos votantes que se incorporen, que no fueron a las PASO, está entre un piso del 6%, que te decía, y un techo del 11%, que es la diferencia entre el 70 y el 81 del promedio. Okay. Y estamos hablando entre 2.100.000 electores y 3.800.000. Es un número monumental, importantísimo que en una elección tan competitiva como la que tenemos... Voy a tomar nota. 2.100.000 como piso y 3.800.000 como techo. 3.8, ¿no? Ok. Votantes que hasta ahora no se han expresado, ¿no? Y que pueden definir claramente, mostraron apatía, mostraron desencanto, mostraron rebeldía, pero que ahora seguramente van a presentarse y van a votar. Otro dato importante es que entre las primarias y las generales baja el voto en blanco y baja el voto nulo. Y nosotros tuvimos en la PASO récord de voto blanco y récord de voto nulo para una primaria. Es decir que, además de la gente que se suma, vamos a tener que aquellos que votaron en blanco o anularon el voto tal vez dejen de hacerlo y elijan un candidato. ¿De cuánta gente estamos hablando? No estamos hablando de un 6%, digamos, de porcentajes no. Entre voto blanco y voto nulo. Millones. Y estamos hablando de 1 millón y pico de personas. Ah, la miércoles. No sé si estoy diciendo mal. Me parece 180.000 personas, perdón. 180.000. 180.000 personas. Sí. Ok. No es mucho, no es significativo ahí. Sí, no es significativo, pero en una elección tan competitiva como la que tenemos, puede significar, digamos, el triunfo de alguien. Ok. Según este estudio que ustedes hicieron, ¿puede haber un triunfo en primera vuelta de alguno de los candidatos? Lo que nos pasó a nosotros es que buscamos escenarios parecidos a la PASO 2023, donde el ausentismo fuera tan importante y le ganara incluso al candidato más votado. Y revisamos todas las elecciones y nos encontramos que eso sucedió una única vez en el pasado y fue en la elección del 2003. Una elección en medio de una crisis, una elección competitiva también. Recordemos que en ese entonces veníamos del 2001, Eduardo Duhalde decidió renunciar, adelantar, digamos, las elecciones. Había sido elegido por la Asamblea Legislativa. Esa elección terminó en balotaje. Primero resultó el más favorecido, resultó Carlos Menem. 24%, siguió Kirchner con el 22%, pero Menem se retiró de la competencia. Porque las encuestas decían 70-30. Exactamente, y finalmente el balotaje no se realizó. El segundo escenario que verificamos fue que qué nos pasaba, además, si al ausentismo le sumábamos los votos en blancos y los votos nulos, como si fuera un frente de la disconformidad, y los comparábamos con todos los frentes que habían participado de la elección. Y se repetía el escenario del 2003 y se agregaban las primarias del 2015. Estaba mirando los votos en blanco en las PASO, fueron más de 1 millón. Más de 1 millón, entonces está perfecto lo que entonces no eran 180, sino... Sí, sino 1 millón. Da vuelta a cualquiera, una cosa 5 millones de personas. Sumado todo eso. Todo eso es un montón, es un montón, digamos. Es un montón ahí estás hablando de nuevos votantes por un lado y de votantes disconformes o rebeldes que probablemente cambien el voto, ¿no? Estás hablando entre 3 y 5 millones de nuevos votantes. Claro. ¿No? Es un número monumental. Y esto que les contaba, que comparando los frentes, aparecía un nuevo escenario que eran las PASO del 2015. Casualmente esa elección también terminó en balotaje, ¿no? Entonces, los dos escenarios que repiten el comportamiento de nuestro electorado en la PASO 2023
nos llevan a pensar que el escenario más probable de este domingo sea Bueno, una segunda vuelta. recordemos ¿no? que en el 2015, justamente, el más votado en la primera vuelta fue Daniel Scioli, que sacó el 38, o sea, estaba a nada de ganar en primera vuelta. Es más, todos los encuestadores decían, en el balotaje le gana por paliza. Y no ocurrió, ocurrió todo lo contrario. No ocurrió. Y finalmente, digamos... Mauricio Macri termina ganándole a Daniel, ganando el balotaje. por 1 punto y pico, Sí, 2 sí, puntos. 48 y pico contra 51 y pico, y termina definiendo. El escenario más probable para nosotros, si se repite, ¿no?, este patrón de comportamiento de la sociedad argentina, sería que haya una segunda vuelta. Un balotaje. Un balotaje. O sea, no tendríamos ganador el domingo en principio, según este estudio, no tendríamos ganador. Eduardo lo va a vuelta. definir eso, de los millones de argentinos que se van a incorporar. Lo veo. Pero yo creo que si no se expresaron en la primaria, digamos, con una forma definida, va a ser un voto mucho más meditado, mucho más pensado, ¿no?, el que van a expresar esos. Gracias, Marmolene. Un placer acompañarnos. Muy, pero muy interesante, muy interesante. Tenías un dato de último momento, ¿no?, que ibas a comentar. Queríamos